Gracias, querido Fabián. Efectivamente, la de mañana es una fecha de evocatoria y evoca probablemente el peor día de la historia de la Argentina. El peor día de toda la historia de este país, inclusive desde los tiempos en los que éramos colonia, inclusive desde antes que fuéramos un virreinato. Lo que se conmemora mañana es el advenimiento del mal. El 24 de marzo de 1976, una junta militar, también llamada Junta Militar de Gobierno, también llamada Junta de Comandantes, derrocó un gobierno constitucional y democrático. Era el gobierno que había ganado las elecciones de 1973, había llevado a Juan Domingo Perón a su tercera presidencia. Perón muere el 1 de julio del 74 y queda a cargo del gobierno su viuda, que había sido su compañera de fórmula, María Estela Martínez de Perón. El golpe instauró una dictadura y esa dictadura es responsable del secuestro y la desaparición de 30.000 argentinos. Y el secuestro y la desaparición de 30.000 argentinos por el solo hecho de que pensaban distinto. Ahora bien, claro que hay un contexto histórico para esta cuestión y que era fundamentalmente el surgimiento y el recrudecimiento de un terrorismo por parte de guerrillas llamadas subversivas, porque lo que buscaban era subvertir el orden constitucional. Ahora bien, no podemos a esta altura de la democracia, 40 años de la democracia, seguir cayendo en el maniqueísmo de la teoría de los dos demonios. Es decir, que como había una guerrilla que cometía atentados, eso forzó a las armas del Estado argentino a perpetrar violaciones de los derechos humanos. Es decir, los ciudadanos tenemos una policía y un ejército que nos defienda el terrorismo. Lo que no tenemos es ni una policía ni un ejército que nos defiendan de la policía y del ejército. Con lo cual, sin negar indudablemente la violencia que había desatado las guerrillas, el terrorismo que habían desatado las guerrillas en la Argentina, lo que de ninguna manera es equiparable es que el Estado, que debe garantizar la ley, viole la ley. Si lo quieren con una metáfora que hemos utilizado muchas veces acá, lo único que no podemos hacer con los caníbales es comérnoslos. ¿Sí? Podemos tratar de hacer otras cosas con los caníbales, comérnoslos no, porque entonces no hemos terminado con el canibalismo, sino que simplemente lo hemos reemplazado. Lo que se podía y se debía hacer contra el terrorismo de las guerrillas era combatirlo dentro de los márgenes de la ley, pero no responder, no que el Estado argentino respondiera al terrorismo de esos grupos con terrorismo desde el Estado. Es decir, el agravamiento de un terrorismo practicado desde el Estado es verdaderamente oprobioso. También se discute la cifra de la cantidad de detenidos y desaparecidos. Hay una ley en la Argentina que determina que todo organismo público y todo funcionario público tiene que hablar de 30.000 detenidos desaparecidos. Hay, por supuesto, discusiones al respecto. A ver, en el caso, por ejemplo, de lo que fue otro genocidio, acaso el peor genocidio, el mal absoluto, que fue el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, curiosamente, al número de muertos del Tercer Reich, al número de muertos por parte del régimen fascista y antidemocrático y profundamente genocida de Adolf Hitler, se lo actualiza todos los años, porque se sigue investigando y el número se sigue acrecentando y se sigue actualizando. Claro está, lo que nos separa del final de la Segunda Guerra Mundial son 80 años, ¿no? Hay 8 décadas separándonos de lo que fue la Segunda Guerra y una guerra de verdadera escala planetaria. En la Argentina
Solo estamos a 40 años de la democracia. De modo que una cosa es la búsqueda de la verdad respecto de la cifra de los detenidos y desaparecidos, y otra cosa es pretender entablar una discusión en la cual creamos que si eran 30.000 o eran 15.000, algo cambia. Si la Argentina hubiera tenido un gobierno que secuestraba, torturaba y desaparecía a un argentino, solo porque ese argentino pensaba distinto, igualmente nos íbamos a estar enfrentando a una dictadura genocida. Entonces, de ninguna manera, es una cuestión de cifras, de ninguna manera 15.000 desaparecidos o 7.000 desaparecidos, el número, ¿sí?, representa que el genocidio fue menos grave que si fueron los 30.000, que es un número que yo particularmente adhiero. El 24 de marzo, entonces, es una fecha que debiera ser inolvidable para los argentinos, para que, como dijo el fiscal en el alegato, en el juicio a las juntas, nunca más tengamos ni siquiera la posibilidad de volver a repetir lo que fue ese momento oscuro en la historia del país, ese momento que fue lo peor, ¿no?, de la historia de la Argentina. Ese genocidio que instaló el golpe del 24 de marzo de 1976 se extendió prácticamente por 8 años. Prácticamente por 8 años. La Junta Militar Videla, Macera, Agosti recién colapsa en cuanto a estructura de Junta Militar en 1982, después de la derrota de la Argentina en las Malvinas. Ese hecho supuso verdaderamente el colapso y la caída de ese régimen oprobioso que aceptó convocar a elecciones democráticas en la Argentina el 30 de octubre de 1983, y esas elecciones libres de proscripción y esas elecciones libres de fraude marcaron el inicio de los gobiernos constitucionales y el inicio de la normalidad y de la vigencia de la ley y de la Constitución en la Argentina. Realmente una fecha que no debe ser olvidada, que tiene que quedar muy en claro acerca de por qué se la conmemora, y que sobre todo debe ser un día para la conciencia y no un día para la política, y no un día para el maniqueísmo, y no un día para los enfrentamientos y las partidizaciones. Seguimos con la querida Guadalupe.